Muy buenas de nuevo. Lo primero que quiero decir es que he dormido muy poco esta noche. Esto es algo que me pasa desde que comenzó la pandemia, un poquito después. Una serie de circunstancias confluyeron encima de uno y han dejado estragos en ese sentido. Entonces, bueno, puede ser que esté un poco espeso y que no me exprese con la claridad que me gustaría, que me pierda en algún momento. Pero bueno, os pido perdón de antemano por eso. El tema es que hace un par de semanitas Benigno Varilla sacó este libro, Bisonte Ibérico, dentro de la serie de libros Recuperar lo Libre, una serie de libros en la que él expone su pensamiento a través de unos 40-50 años de conservacionismo, de activismo conservacionista, en los cuales él ha transitado de una forma de entender la conservación de tipo neorural, pastoril, a una forma de entender la conservación de tipo neoprimitivista y dentro de los postulados rewilding. Para quienes no conozcáis la iniciativa rewilding o en qué consiste y solamente hayáis de alguna forma llegado a esto a través del proyecto El Bisonte, recomiendo que veáis el primer vídeo de este hilo, ¿no?, que he abierto. Como os decía, Benigno Varillas expone en esta serie todas las contradicciones y las conclusiones a las que ha llegado después de 40-50 años de activismo y de muchísima filosofía ambiental. Rectificar es de sabios, puesto que los necios nunca admiten haber estado en el error, ¿no? Y en este sentido me parece muy valiente el cambio que Benigno Varillas experimenta desde finales de los años 90 hasta el día de hoy en su pensamiento y sobre todo la profundidad con la que él, habiendo comprendido muy bien esa forma de conservación que muchos hoy están empeñados en seguir defendiendo, que es la neorural, habiendo comprendido eso, superando esa visión, llega al convencimiento de que lo mejor es dotar de nuevo a la naturaleza de autonomía, que la realidad, como una apisonadora, se impone y que las formas tradicionales muy posiblemente no tengan cabida ya en la sociedad del futuro. Es muy posible que en algunas regiones se siga conservando y estaremos orgullosos de ello. Nuestra historia y nuestra raigambre cultural es importante que de alguna forma siga viva, pero por lo que respecta a las grandes superficies de la tierra, que en países como España, países que se han terciarizado y que han abandonado los campos, pero no solamente eso, sino que la propia mecanización y el propio desarrollo de la tecnología agrónoma, ¿no?, y de la biotecnología, ¿no?, que ha permitido una mayor eficiencia y unos métodos extractivos distintos, pues está produciendo grandes superficies de territorio en las cuales no solamente es que no es rentable tener a trabajadores del campo sufriendo penurias, ¿no?, con el ganado para arriba y para abajo, sino que es que directamente no pueden competir, ¿no? pueden adaptarse a las nuevas formas. La única realidad que está permitiendo que no haya un abandono total y absoluto de los campos en España es la subvención, ¿no?, por parte de la Unión Europea de las políticas agrarias comunes. Si no llega a ser por esto, la invasión de productos de otros países donde las condiciones laborales son inferiores o directamente los métodos de producción son más eficientes, habría arrasado, ¿no?, con esto que se conoce como la España vacía, que hoy está reducida a no sé cuántos miles de municipios al borde de la extinción porque su población supera los 65 años de edad de media, ¿no?, y apenas unos centenares de habitantes, ¿no? Benigno Varillas lo que quiere, a través de su filosofía ambiental y en concreto en este libro, a través de la explicación de por qué el bisonte europeo debe de volver, es salvar todos esos ecosistemas que han mantenido un equilibrio relativo durante milenios porque el ser humano, por un proceso de coevolución con la naturaleza, había sustituido los nichos que ocupaban animales como los bisontes, los uros euroasiáticos o los tarpanes o los asnos. En este caso estamos hablando de los toros salvajes, caballos salvajes y burros salvajes,
por sus descendientes domésticos. Esto es lo que, como explicaba en el primer vídeo de Rewilding, lo que persigue esta iniciativa, pero de forma más concreta en la filosofía de Benigno Varillas, que posiblemente, digo ya, a nivel nacional, en el caso de España, en este sentido, sea la más trabajada, puesto que el neoprimitivismo sigue siendo muy ausente, ¿no?, en los países hispanohablantes, y la iniciativa Rewilding también, ¿no? Apenas un par de proyectos impulsados por Hopkins, se llama, el de North Face en la Patagonia, se han hecho mundialmente sonados, pero como ya digo, por una iniciativa de personas extranjeras provenientes del mundo anglosajón. Como ya indagaba yo en el primer vídeo de este hilo, esta forma de entender la naturaleza, que ha superado el dualismo entre cultura y natura mediante su afirmación, es decir, ya que hemos convergido con los ecosistemas, vamos a, de forma activa, dotarles de la autonomía de nuevo, no tiene raigambre en la cultura hispana, ¿no? Y por eso digo que Benigno Varillas posiblemente sea uno de los máximos representantes de cuanto se pueda encontrar dentro de la hispanoesfera, ¿no? Pero bueno, vamos a lo concreto, ¿no? Vamos al libro. Yo me he hecho aquí un listado, ya no solo porque no he dormido mucho y puedo estar un poco espeso a nivel intelectual, sino porque hay informaciones que no quiero que se me pasen, ¿no? El libro, lo primero que cabría decir es que en cierto sentido es una crítica a que el Ministerio de Transición Ecológica, que yo creo que muchos celebramos que exista un Ministerio de Transición Ecológica, porque parece mentira que después de tantas décadas de avisos continuados por parte de la comunidad científica y muy señaladamente el IPCC, los gobiernos sigan desescuchando deliberadamente las recomendaciones de la comunidad científica, que la ciencia es el mejor método y más sofisticado de todos cuantos haya ensayado la humanidad en la predicción del comportamiento de la naturaleza. Me refiero a la ciencia en global, porque la ciencia occidental hoy día es universal, y esto ya lo hablaremos en otro vídeo. Y parece mentira que a día de hoy todavía sigamos desescuchando deliberadamente. Desde luego es para celebrar que por fin tengamos un Ministerio de Transición Ecológica, pero Benigno Varillas quería denunciar en este libro, que en el listado de especies a reintroducir, un listado que ha incluido 32 especies animales y unas cuantas más botánicas, se haya dejado fuera al bisonte europeo. Celebramos con entusiasmo cuando supimos la noticia que se incluyese el lince boreal dentro de las especies nativas de la fauna ibérica a reintroducir, la foca monje, en fin, grulla de misela y otras cuantas especies verdaderamente interesantes, pero nos preocupa a Benigno Varillas, como expone en este libro, y a mí personalmente, que el bisonte encuentre tantas reticencias. No logramos entender por qué. En este libro, él lo que va a hacer es una evolución histórica, un desarrollo histórico sobre qué es lo que pasó con esta especie de mega herbívoro que en su determinado momento habitó desde Galicia, desde lo que hoy es Galicia, ¿no?, desde la península ibérica, el extremo de Eurasia por un lado, hasta México por el otro lado, a través del estrecho de Beringia, ¿no?, como ya sabemos. Benigno Varillas empieza hablando primero de las influencias que de alguna forma le han llevado hasta aquí. Recoge el pensamiento de personajes como Félix Rodríguez de la Fuente, que también tienen un corte de pensamiento de tipo neoprimitivista, y esto lo puedo hablar en un vídeo porque es verdaderamente interesante. Mucha gente tiene una idea un poco equivocada del pensamiento de Félix. Yo hice mi trabajo de fin de grado sobre el pensamiento de Félix, sobre el periodismo ambiental en la historia de España, pero me detuve concretamente en él, ¿no? Y después he seguido estudiándolo hasta el punto de que tiene su lugar en mi tesis doctoral, y creo que es interesante que en algún vídeo lo hable. Pero bueno, como comentaba él al principio, empieza hablando de las inspiraciones que llevan a esta forma de conservación, que tiene nombre desde hace muy poco tiempo, pero que ya está perfilada de alguna forma en estos pensadores, ¿no? Después empieza a exponer
¿Por qué? Las evidencias paleontológicas no nos han permitido ser conclusivos a la hora de determinar si el bisonte europeo tiene o no tiene cabida en la historia evolutiva de los ecosistemas de la península ibérica. Los principales problemas que están impidiendo de alguna forma que que tengamos certidumbre a la hora de datar esto es que en aquel momento estamos hablando de por lo menos hace 10.000 años, cuando ya no se tienen registros óseos del bisonte europeo, no, del bisonte en España, porque el bisonte europeo aparece un poquito después. Había una serie de bóvidos, como el uro, y dos especies de bisontes que son muy son muy difíciles de distinguir entre sí en cuanto a los huesos, principalmente porque los yacimientos arqueológicos mejor conservados están en las cuevas, y estos animales tan grandes no eran arrastrados hasta la cueva habitualmente. Pensad que aunque los humanos viviesen en estas cavidades rocosas, en la depredación de estas especies no se producía allí, es decir, los bisontes no merodeaban en las cuevas. Tenían que ser transportados los restos después de su caza. Y como cuenta Benigno Varillas en este libro, los animales más grandes habitualmente eran pues se hacían hogueras al lado de los cuerpos y se comían en el lugar porque eran demasiado costosos de transportar a nivel energético. Mientras que los yacimientos suelen ser muy ricos en animales pequeños porque sí que son fácilmente transportables y era lógico que por cuestiones de seguridad en aquel momento, cuando la naturaleza todavía es bastante... No es que sea hostil, porque los humanos del Paleolítico están perfectamente integrados y en armonía, pero ciertamente los animales del momento tienen una fuerza que todavía es superior en muchos sentidos a nuestra tecnología, o por lo menos nos pueden poner en un aprieto, ¿no? Entonces, Benigno Varillas, que es un conocedor de gran parte de... gran parte, las pocas tribus paleolíticas que quedan en el sur de el África subsahariana, ¿no? En el África subsahariana, como pueden ser los bosquímanos o la gente San, como se les llama también, traza las analogías y explica el por qué sucede esto, por qué no encontramos apenas restos óseos y por qué la mezcla con otros bóvidos como el uro pues dificultan su identificación. Y esto, sin ningún lugar a dudas, pues plantea muy complicado que podamos concluir que se trata de un bisonte, de un toro, de qué subespecie de bisonte, etcétera, ¿no? En la península ibérica tenemos certeza de que vivieron dos especies de bisonte. Por un lado, el bisonte estepario, tengo aquí apuntados los nombres, Bison priscus, y por otro lado, el bisonte, a ver si lo logro decir, Chotensaki. Una de las hipótesis que se barajaba hasta hace un par de años es que el bisonte europeo era el resultado del cruce entre el bisonte estepario, Bison priscus, y el uro euroasiático, Bos primigenius, que es el antepasado del toro salvaje. Pero las evidencias de estos últimos, como ya digo, desde el 2018 hasta ahora, nos arrojan la alternativa, la hipótesis de que posiblemente sea un cruce entre Bison priscus y Bison Chotensaki. No está demasiado claro. También existe la posibilidad de... En fin, es verdaderamente complejo, ¿no? Sin duda, el hecho de que el bisonte europeo haya aparecido hace 8.000 años es complejo porque refuerza la hipótesis de que posiblemente sea el cambio climático acaecido durante el último periodo glacial el que de alguna forma favorece, ya sea por hibridación o sea por el proceso de invasión, ¿no? de los humanos, de los sapiens, ¿no? y de consolidación en Europa, que las especies que habitaban en la península ibérica desapareciesen y que no tuviesen ningún contacto después el bison bonasus, que es el bisonte europeo actual, con este territorio. Resultaría verdaderamente extraño porque, como dice Benigno Varillas, hasta hace unos pocos siglos el bisonte europeo vivía en regiones como Francia, ¿no? Y estamos hablando a muy pocos kilómetros del Pirineo.
por eso yo he visto en más de una fuente que se ha llegado a considerar que hasta el siglo X, hasta el siglo X, todavía había bisontes en el Pirineo. No sé exactamente cuál es la fiabilidad de esto, pero lo que no tenemos ninguna duda, y esto sí que lo expone Benigno Varillas, es que tanto Bison priscus como Chotensaki, como Bos primigenius o su descendiente, el toro, el Bos taurus, han estado en la península ibérica y que el bisonte europeo es resultado de estos. Es decir, que aunque el bisonte europeo como tal, diríamos dentro de un genetismo puritano, ¿no?, que abunda tanto en el mundo de la conservación, posiblemente no haya estado en la península ibérica, que todavía, como digo, está por comprobar, los animales que lo dieron como fruto, todos ellos han habitado aquí. Y en ese sentido, quizá afinando más la investigación, logremos esclarecer esto algún día, pero en caso de que no lo esclarezcamos, plantea Benigno Varillas que deberíamos de preocuparnos por qué hacemos con toda esa superficie que se está quedando abandonada, como decía, y que por el avance del matorral se está convirtiendo en pólvora. Porque el gran problema de la España vacía es que al no estar explotándose el suelo con los usos agroganaderos tradicionales, que habían sustituido, como he dicho antes, los grandes herbívoros salvajes, uro, bisonte, tarpán y encebro, asno, ¿no? Hay un debate ahí, por sus descendientes domésticos, toro, caballo, burro, etcétera, habían mantenido, diríamos, la vegetación a raya, estos animales domésticos, y de alguna forma habían prevenido que la matorralización convirtiese los montes en pólvora. Pero ¿qué sucede? Que con la España vacía, más allá del drama humano, lo que está planteando Rewilding es que los ecosistemas se están desregulando, porque estos ecosistemas habían coevolucionado con nuestra intervención. Y aunque parezca contradictorio, la naturaleza había pasado a ser dependiente de las explotaciones tradicionales humanas. Entonces, Benigno Varillas plantea que la fauna existente en la península ibérica, en un registro jurídico, en una consideración jurídica como silvestre, no es capaz de detener el avance de la matorralización, principalmente por el tamaño. Si pensamos en los grandes herbívoros que tenemos en España, por peso hablaríamos de dos, el ciervo y el jabalí, y ninguno de los cuales supera los 250 kilos. Rara vez algún macho de ciervo se mete más de 250 kilos, y la variedad de jabalíes autóctonos de la península ibérica no supera los 250 kilos, aunque sabemos que en el Cáucaso y en otras regiones, ¿no?, sí que existen subespecies de jabalí que alguna vez alcanzan ese peso, pero desde luego la pezuña de jabalí y los hábitos del jabalí no son los necesarios para mantener el matorral y la vegetación arbustiva a raya, ¿no? En este sentido, el pisoteo de animales muy pesados, como son el bisonte, el uro, el tarpán, mantenía a raya la vegetación de la misma forma en que sus descendientes domésticos lo hacían. Los toros, el pastoreo de los toros, el pastoreo de los caballos, etcétera, mantenía los montes limpios, y esto hacía que los incendios no fueran tan frecuentes como ahora, y que a pesar de que la península ibérica hace un siglo tuviese una población ocupando los campos en muchísima mayor concentración que hoy, pues la naturaleza estuviese mejor conservada que hoy. Ciertamente éramos menos habitantes, pero como ya digo, hoy día somos el doble de habitantes que a comienzos del siglo XX en España, pero estamos concentrados en 5 o 6 núcleos urbanos grandes. Es decir, si tú a España le quitas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y el núcleo urbano Alicante-Elche, posiblemente se te quede la mitad de la población o menos, ¿no? Entonces, en gran parte se debe a esto. Y Benigno Varillas plantea en este libro y en otras tantas intervenciones que ha hecho comunicativas, ya sea en forma de conferencias y etcétera, que la recuperación del bisonte ya no es tanto un capricho como una necesaria dotación de autonomía a esos ecosistemas que ya están despoblados y que necesitan
un control riguroso de la matorralización para prevenir la catástrofe que son los incendios, ¿no? Y que anualmente asolan España. Bueno, en el libro, que como ya digo, indaga con muchísima profundidad en la historia, se explica esa transición, esa evolución histórica por la cual el bisonte se expande por los dos continentes que he mencionado, Eurasia y Norteamérica, y comienza su declive, en gran parte por las epidemias derivadas de el ganado doméstico, pero también por la caza y la persecución humana. Valga como ejemplo el caso de las praderas norteamericanas, estadounidenses no, porque eso ya fue posterior, y su caza masiva, ¿no? Benigno Varillas enfatiza en que efectivamente esa iniciativa, ¿no?, exterminadora existió, pero que sobre todo, si tenemos que atribuir la extinción del bisonte europeo en gran parte del bisonte americano en gran parte de Norteamérica, es por las epidemias, de la misma forma en que sucedió aquí. Después hace un repaso sobre cuál fue la evolución del bisonte en Europa, cómo se mantiene más o menos con unas poblaciones salvables hasta finales del siglo XIX, y cómo la Primera y la Segunda Guerra Mundial generaron un clima muy complicado en el que la especie estaba en un limbo. Pensad que el último núcleo de bisontes salvajes estaba en Polonia, en el este de Polonia, y que este fue el escenario de las dos grandes guerras donde los frentes se encontraron, ¿no? El frente del este y después el telón de acero, ¿no? Cómo se construye después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que fuerza de alguna forma a que el ser humano intervenga, y este símbolo caído, que es el bisonte europeo, y que con tanta añoranza está pintado, ¿no?, en las cuevas de Altamira, y sin duda nos conmueve a todos, pues los seres humanos se reuniesen a revivir el símbolo y impulsaran programas de cría selectiva en base a una población de 12 bisontes europeos, los cuales 11 de línea centroeuropea y uno de línea caucásica, porque el bisonte europeo tenía dos subespecies, uno en el centro de Europa y otra en la cordillera del Cáucaso. Con todo, desde los 12 ejemplares que quedan después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, que tenemos una población de unos 5.000, que ha costado sangre, sudor y lágrimas, el bisonte europeo ha perdido la capacidad de hacer migraciones, porque las hembras, las matriarcas de las manadas, conocían las migraciones porque eran aprendidas, porque era un comportamiento cultural, ¿no? Y los bisontes ahora pues son de alguna forma emplazados en algunos lugares clave que son considerados los más aptos, especialmente por el proyecto Rewilding Europe. Y pues bueno, se han recuperado ciertas poblaciones en el Cáucaso, en Rumanía, los Cárpatos, en Bielorrusia, sin duda, ¿no? En Polonia es donde está la mayor población silvestre. Y luego hay muchos centros repartidos a nivel europeo, dentro de los cuales tenemos en torno a unos 100-150 bisontes en España, repartidos en varios centros, pero, como comentábamos al principio, el Ministerio de Transición Ecológica no ha incluido el bisonte dentro del listado de especies de fauna, y es que la especie se encuentra con muchísimos impedimentos, ya no solo dentro del mundo de la política, sino también en el mundo de la ciencia. Es común encontrar personas muy reacias al regreso del bisonte en España. Consideran que para hablar de especies extintas en tiempos históricos no podemos remitirnos a miles de años, que los ecosistemas han cambiado, etcétera, etcétera. Pero según los estudios que hay, España y la península ibérica en general es el lugar más apto de Europa para la implementación de estos proyectos y la recuperación de estos animales, por temas como el que comentaba, ¿no? España es uno de los países menos densamente poblados de Europa. Hay regiones, como la conocida como Celtiberia, esta región que va por Soria, Teruel, etcétera, que tienen una densidad poblacional humana inferior a la de Laponia. Laponia es una región de Escandinavia donde no habita ni Cristo, ¿no? Y desde luego, este tipo de proyectos se plantean como un posible aliciente económico y estímulo para estas regiones que están económicamente deprimidas, que ya no pueden seguir produciendo al margen de las subvenciones de las PAC,
y que de alguna forma están condenadas a la desaparición. Y esto se está viviendo como un drama a nivel social. No hay más que ver la constante reiteración en medios de comunicación y publicaciones editoriales sobre la España vacía. Perdón. Pero no entiendo por qué motivo existe una resistencia a estas iniciativas. Imagino que porque de alguna forma aceptar que ya no tienen cabida las técnicas tradicionales es una derrota. Y desde luego a nivel político interesa que se siga manteniendo un tejido poblacional tan disperso a pesar de la poca población que somos los españoles, porque la ley DONT y el sistema territorial de diputados hace que salga muy rentable a los grandes partidos tener los votos en zonas agrarias donde suelen ganar por goleada y cuentan mucho como digo, en las listas, ¿no? Después. Pero desde luego nos está costando un gran dinero y no se está consiguiendo prevenir la desaparición de la España rural a pesar de todos los impulsos que se están haciendo de tipo económico. Entonces, en las zonas que sea necesario invertir y mantener una especie de neoruralismo que sea respetuoso con la naturaleza, creo que nadie se tiene que oponer, porque los seres humanos son libres de organizarse y de resistir en sus pueblos y de reivindicar sus raíces. Creo que es muy importante y necesario. Pero luego hay un problema que nos arrastra, que es el general, el económico y de la situación de una humanidad que cada vez más se terciariza y se concentra en las ciudades, y esto está pasando en todo el mundo, desde China hasta aquí. Y tenemos que comprender que la naturaleza debe de recuperar la autonomía de sus ciclos, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, Benigno Varillas, tras todo ese recorrido, considera que la península ibérica, y en base ya a los proyectos que están en marcha, algunos de ellos yo los he visto, como el que hay en Burgos, estuve con él, la reserva de Paleolítico Vivo, y me pareció verdaderamente increíble, me pareció increíble hacer una visita guiada con Benigno Varillas por la reserva de Paleolítico Vivo. Recomiendo ir al sitio, recomiendo ver los animales que hay. Y está probando la capacidad de adaptación del bisonte en la península ibérica, ya no solo en el norte de España, en los ecosistemas de la cordillera cantábrica, sino que también en los ecosistemas mediterráneos el bisonte es una especie verdaderamente apta, ¿no? Pero bueno, con todo, este libro, ya digo, con muchísima profundidad, trata el tema. Creo que si estáis interesados en conocer la historia del bisonte y en conocer los argumentos más significativos por su vuelta, tenéis que comprar el libro. Dejaré el enlace de Paleolítico Vivo, del Carbo, la revista del Cárabo, abajo para que podáis hacer la compra del libro. Cuesta 10-12 euros, o sea que es bastante asequible y desde luego merece la pena. La escritura del libro está en tonos bastante poéticos, pero no por ello descuida el sentido científico y el rigor, aunque de vez en cuando vamos a encontrar algunos elementos de tipo metafísico que van a recordarnos el pensamiento neoprimitivista de Benigno, ¿no? Y ese canto a la naturaleza salvaje, ¿no? En su estado más puro. Así que, bueno, esto es lo que quería decir sobre este libro y sobre el bisonte europeo en España. Haremos más vídeos sobre la especie conforme sepamos más informaciones. Espero que os haya gustado, no sé si os ha parecido convincente, espero que me dejéis vuestros comentarios en caso de que sí, en caso de que no. Y nos vemos en el siguiente hilo de Rewilding. Hasta la próxima. Grandes parques naturales. Parques naturales en los que no solamente se cuide la fauna actual, sino que se introduzca y se fomente la fauna que aquí vivió, únicamente la que vivió, en periodos históricos o prehistóricos. En el Pirineo español se podrían hacer los más bellos parques naturales de Europa. En el Pirineo español podrían volver a vivir los bisontes que vivieron aquí y que pintó el hombre de Altamira hace 15.000 años. Podrían reintroducirse caballos de montaña
que dan exactamente los parámetros de los caballos salvajes que pintó también el hombre del Magdaleniense. Podrían vivir los osos, que aún viven, pero más numerosos, menos temerosos del hombre. Podrían vivir los ciervos, los corzos, las infinitas criaturas, además de la perdiz nival, además del urogallo, además del quebrantahuesos, de las águilas, de los buitres, de las cabras monteses, de los rebecos, que componen la población de una de nuestras últimas islas montañosas. Yo creo que debíamos de ponernos todos la mano en el corazón y pensar un poco en el porvenir de nuestro Pirineo.